Muy bien, en la última había quedado suspenso, ibas a hablar algo del padre Lafiner, ¿no? Sí, habíamos hablado antes, eh, el testimonio, lo que dijo el padre Lafiner, que le fue revelado de parte de Conchita respecto a la naturaleza, yo diría sobrenaturaleza del milagro, gran milagro que ocurría en Garabandal. Sí. Y había dicho que los sacerdotes tendrán una prueba de la transubstanciación y presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y también dijo esto, Padre, los que asistan al milagro y que estén en gracia de Dios, tendrán una experiencia sensible de la inhabitación trinitaria en la propia alma. Vuelvo a repetirlo, los Sí, que sí. asistan al milagro y estén en gracia de Dios, por eso yo imagino que toda la espera del milagro van a haber sacerdotes confesando, porque esto hay que decirlo ahí mientras se está esperando, para poder agraciarse de eso. Dice, los que asistan al milagro y estén en gracia de Dios tendrán una experiencia sensible de la inhabitación trinitaria en la propia alma. Le Bueno, cedo a usted. sí, aquí hay mucho para decir, evidentemente, mucho, mucho. Mira, a ver, en principio yo diría lo siguiente, estamos hablando del milagro y antes del milagro está el aviso. Es decir, que el aviso se ha dicho siempre que prepara para el milagro, porque hay una purificación, es decir, por lo que estás diciendo, ahora se entiende por qué hay que estar. A ver, la inhabitación y la inhabitación trinitaria es cuando la persona está en gracia de Dios, está Dios en sí misma, ¿no? Está habitado por Dios, por la Santísima Trinidad. Pero eso requiere estar en estado de gracia. Si no has estado en gracia, no, es imposible esto. Entonces, porque hay un rechazo natural, por decirlo así, entre el pecado y Dios. Eso es la clave de por qué Jesucristo entra en esa noche oscura y por qué siente el abandono del Padre. A partir de Getsemaní, cuando bebe, cuando quiere beber, es decir, acepta beber ese cáliz amargo. Ese cáliz amargo era asumir el pecado, pero la consecuencia del pecado. El asumir el pecado de toda la humanidad en sí mismo, el que no tiene pecado, el que era todo uno con el Padre, pues se distancia infinitamente. Entonces la persona, cuando no estamos en estado de gracia, pues Dios no habita en nosotros. Ahora, ahí lo que está diciendo efectivamente es eso. Va a sentir, si nosotros no sabemos en qué grado estamos de gracia y cuánto estamos inhabitados o no lo estamos, porque muchas veces no lo sabemos, pero a través de toda esa purificación que vendrá, que será muy fuerte, ese aviso del cual tanto se especula y tantos hablan, se han enganchado en Garabandal sin decirlo para cuanto falso maestro y falso vidente se les ocurra, están ahí con este tema. Y al final, ¿para qué? Para confundirlo. Pero la clave de todo esto es eso, es esa iluminación de conciencia que va a hacer ver cómo estamos. ¿Cuántas personas dicen, no, yo no tengo pecado? Sí, no tienes pecado y la vas a ver. Eso es una gracia especial que nos da el Señor para ver el estado de nuestras almas. En un mundo en que ha perdido la noción de pecado. Que el cardenal Bifi decía, no, no es así. Dice, no perdió la noción de pecado, porque todos saben el pecado del otro, pero nunca apuntan al propio. ¿Cuántas confesiones son de confesar el pecado de otro, pero no el propio? Asumir, acusarse. Bueno, esto va a ser eso. Entonces va a preparar para tener una experiencia sensible, algo que no sabemos, que no, y de golpe sí, saber que Dios habita en nosotros, que somos templos de Dios. Así que pasa por ese lado, sí.
Y usted habló del aviso, porque el aviso es muy católico, el aviso. Y ahí está la clave también, ¿no? Cuántas personas hablan del aviso, y el aviso es católico, es Jesús, y su doctrina, Jesús es su verdad, su vida, su camino, ¿no es cierto? Este, porque la iglesia, mire, la mejor definición que yo le he escuchado a las niñas respecto al aviso es que será el juicio particular adelantado en nuestro tiempo, que si usted lo piensa bien, es el mejor favor que nos puede hacer Dios, Ah, y el miedo del que hablan no es tanto ese fenómeno natural que causa, no es que cause el aviso, causa naturalmente el aviso, pero no sobrenatural, que es directo de Dios, absolutamente directo de Dios. Pero el miedo es el miedo en que uno, cómo está tu alma, cómo Dios ve tu alma, o sea, en el momento del aviso, o sea, es afrontar como un juicio particular por adelantado, ¿entiende? Y claro, que quiere decir es que, susto, porque no, sí, cuántos que piensan que se van al cielo directo y que hoy se ha dejado tanto de predicar el purgatorio, o sea, hoy se muere alguien, ay, ya está listo, está con Dios, ya está, y ni rezan, ¿entiende? Yo rezo hasta por un santo, ¿entiende? seguro, seguro, seguro. No, mira, el tema de los novísimos, que es la muerte, el juicio, ¿no? Ese juicio del cual le estás hablando, es justo el momento de la muerte. Y luego el infierno y el cielo, porque el purgatorio es transitorio, ¿no? Es decir, al final de todo quedará solo el cielo y el infierno. Lo que pasa es que el purgatorio se lo saltan los protestantes, dicen que no existe. Si no fuera que no existe, el purgatorio sería una tragedia, ¿no? Para todos, porque la mayoría iría al infierno si no puede acceder al cielo. Lo que pasa es que es la manifestación de la misericordia de Dios, purificarnos. Y lo que está diciendo es eso, es ese juicio, adelantar ese juicio. Sí, en vez de encontrarme yo, al último, ya cuando no hay más nada, ante el juicio de Dios, porque morí, esto es sin haber muerto, ver cómo está tu alma para que rectifiques. Y Ahora, de hecho, sí. No, no, esto te lo voy a preguntar, porque creo que decían las niñas que después del aviso los buenos serán más buenos, mejores, y los malos serán peores, ¿sí? sí, sí, igual a mí no me gusta, o sea, eso que usted dice es así, pero a mí no me gusta, porque hay muchos que dicen que serán 5, 10, muy poquititos, no lo sabemos. Si la No, no, Virgen dijo que el milagro viene para convertir al mundo, hay que creerle. No quiere decir que el mundo entero se convertirá, pero viene para eso. claro. Así que no sabemos cuánto, va a ser portentoso. No Y sabe aparte, eso por un lado, solo Dios conoce los corazones, sabe, bueno, San Pablo, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente, el aviso, como usted dijo, es la preparación, es la purificación para justamente el milagro de Garabandal. Y tal es así que no tiene sentido el aviso sin el milagro. No tiene sentido. El aviso es para el milagro. El complemento absoluto y pleno del aviso es el milagro de Garabandal. Los que hablan del aviso, incluso falsos profetas, falso videntes, sin hablar, no solo paralelamente, sino llevando el aviso hacia el milagro de Garabandal, ahí es un discernimiento de la falsedad. Es un claro discernimiento de la falsedad del vidente o quien lo predica, ¿no es cierto? El aviso es la purificación. Le digo más, eh, el aviso nos va a dar, mire, voy a decir algo que parece herético, pero no lo es, porque
usted cuando está en la confesión, está absolviendo, pasa un poco. Pero corre, no digo el velo entero, pero corre un poco el velo del pecado original. O sea, hay una sanación. Bueno, con el aviso hay, no digo una sanación absoluta, pero sí algo que también es preparación para una visión tan importante lo que va a acontecer al milagro. Y otra cosa que hay que hablar, porque en este momento, mientras estamos hablando de esto, mucha gente con razón, y entre ellos yo me lo pregunté también, digo, bueno, pero vaya a saber si yo voy a estar el día del milagro, o sea, voy a tener ese aviso, pero voy a quedar pedaleando porque no voy a tener el milagro de Garabandal. Esto no es tan así, porque el milagro de Garabandal no se agota con el día del milagro. Las gracias del milagro, del gran milagro de Garabandal, perduran en el tiempo hasta el fin del mundo. Por eso habló de la señal que quedará en los pinos, es una señal que convertirá, pero también, y esto es algo personal, pero lo voy a decir, los lugares verdaderos de apariciones donde estuvo la Virgen en el mundo quedarán señalados. Y hay muchos testimonios, entre ellos Medjugorje, que usted puede decirlo, y esto está corroborado con una de las videntes de Medjugorje a nivel privado, de que es verdad, de que va a haber en algún momento una señal que varios sitios de apariciones verdaderas, ahí nos vamos a dar cuenta, que hay lugares señalados que no había aparición que creíamos que había. ¿Y por qué? Porque acá está el quid de la cuestión de todo eso. Y es que a través de las apariciones se está formando hace más de 200 años, vamos a poner el año desde la Salet. ¿Cómo? Porque yo no puedo decir que es un cuerpo místico, pero ¿cómo un cuerpo místico? ¿Qué es lo que desemboca en el remanente? Es lo que desemboca también en el triunfo de la iglesia, es lo que desemboca que a partir de personas católicas, por supuesto católicas o que se convierten, ¿no?, al catolicismo, y son aquellos que, el pueblo fiel, digamos, el que ayudarán a convertir al mundo entero, ¿no es cierto? Sí, estos son temas escabrosos por distintos motivos. Uno de los motivos es porque tantos hablan del milagro, mejor dicho, del milagro no hablan tanto como decís, sino que hablan más del aviso, desconectado del milagro, hablan incluso de raptos. Bueno, sí, por supuesto que no, pero hablan como de raptos antes de la venida del Señor, todo ese tipo de tonterías y de ignorancias también. Pero así como el aviso tiene que ver con el milagro también tiene que ver con el aviso. Porque se requiere lo que decía antes, ¿no?, la purificación para estar preparados para recibir lo que hay que recibir. Espera un segundito. Permítame decir una cosita, padre, porque esto es muy importante. Y usted fue testigo, porque usted ha ido a Medjugorje y ha conocido, e incluso, no lo puedo decir, pero lo voy a decir, usted ha vivido en Medjugorje. Si no Sí, lo corta esto. bueno. Sí, es verdad. Lo, No, sí, adelante, lo adelante. que quiero decir con esto es que en Medjugorje tenemos un ejemplo de lo que es la gracia a través de la Virgen por acudir al llamado de ella e ir a visitar esos lugares. Juan Pablo II llegó a decir que era el confesionario del mundo, Medjugorje, Sí, sí. en momentos donde la confesión anda o anduvo y anda en descrédito, ¿no es cierto? O en desuso, por así decirlo. Fíjese que lo que quiero decir como un cuerpo místico es que estos lugares de apariciones serán lugares especialísimos. Lo que ahora tenemos como lugares que han ayudado a la conversión es apenas un reflejo de lo que va a ser después. Por eso, el gran milagro de Garabandal no se agota en el día del milagro. Eso es lo que quería decir, padre. Sí. No, mira, una de las cosas de los fenómenos que están dando en muchos lugares es que las parroquias están vacías, pero los santuarios llenos.
La Virgen atrae, la Virgen llama, la Virgen es la que lleva al Hijo siempre, ¿no? Y hay muchos que se confiesan, bueno, el caso de Medjugorje es paradigmático. ¿Cuántas personas van y se confiesan después de toda una vida, de 40 años, 50 años? Confesiones que conmueven realmente. Yo me acuerdo una vez un caso que hemos ido en peregrinación y claro, vino el chofer, el conductor del ómnibus, ¿no? Del pullman, ¿no? Como el autocar, como se lo quiera llamar. Y era un hombre totalmente, vino, era su trabajo, llevar a la gente. Y en el viaje de regreso, después de Medjugorje, se confesó después de toda una vida. Entonces, esas cosas en la gracia operante, ¿no? De una forma abundante, donde Dios está derramando grandes gracias a través de la Santísima Virgen. Y sí, yo también siempre creí que en los lugares verdaderos donde la Virgen apareció habrá señales. Y como decís, ahí se va a determinar dónde fue y dónde no, ¿no? Porque no todo el mundo podría ir a Medjugorje, no todo el mundo puede venir a Fátima, no todo el mundo puede ir, qué sé yo. Pero a Garabandal, incluso se dice que en ese momento no va a ser fácil ir a Garabandal, el momento del aviso, creo, ¿no? Por lo menos se ha dicho eso. Quizás algo puedas agregar al respecto. Bueno, a ver, una vez un sacerdote que estaba ahí medio descreído de Garabandal, hoy cree mucho en Garabandal, me ha llegado a decir, me ha cuestionado esto que yo dije recién hace un rato, diciendo, bueno, pero tenemos la Eucaristía, tenemos los sagrarios en cada templo en cualquier ciudad del mundo, como diciendo, no me vengan tanto con lugares de apariciones que tenemos, es que no, aparición no mata tabernáculo, todo lo contrario. Lleva. O no, padre, usted lo sabe mejor que yo. Pero no, es claro, si la Virgen lleva al Señor. Mira, la gente que va a Medjugorje, ¿qué queda impresionada sobre todas las cosas? De las adoraciones. ¿Cuántas adoraciones a través de todo el mundo nacieron de Medjugorje? O porque lo pidieron los propios fieles que tuvieron una experiencia maravillosa de las adoraciones, que es el centro de Medjugorje. O bien porque los propios sacerdotes que van ahí dicen, pero esto es magnífico, yo lo puedo hacer en mi parroquia, en mi lugar, y lo hacen. Y a veces una vez a la semana, como hemos hecho, en Buenos Aires hacemos una vez a la semana, todos los jueves. Es decir, hacer ese pequeño Medjugorje. ¿Por qué? Porque es un modelo para todo el mundo. Entonces la Virgen lleva al Hijo, lleva ahí. Yo me acuerdo, Alexis de Duplessis era el presidente de las Asambleas de Dios, protestantes, ¿no? Y fue a visitar a Medjugorje. Y entonces él después dijo, vengo impresionado, dice algunas cosas. Uno es el equilibrio emocional de los videntes. Los vi con un equilibrio emocional y psíquico muy grande. Lo otro es cómo llevan en forma impecable en la parroquia los franciscanos. Y lo otro, dice, yo vine con un preconcepto, con un prejuicio, que iba a escuchar María, María, María. Dice, allí era Jesús, Jesús, Jesús. Y esto voy a ir a ver al Santo Padre, que en ese momento Juan Pablo II, se lo voy a comentar. Es decir, alguien, eso es Medjugorje. El corazón de Medjugorje es Jesucristo, es la Virgen, es la presencia de la Virgen. De todos los mensajes que hay uno que es muy importante, importantísimo, y es un mensaje implícito, la presencia de la Madre todos los días. Justamente había dicho, me comentaba esto el padre Slavko, que conoció a un psicoterapeuta, un psicólogo luterano alemán, que se convirtió en Medjugorje. Y le dijo, ¿por qué? Dice, por un motivo. Dice, aquí creo que yo la Virgen viene, que es madre. Dice, porque repite lo mismo y viene todos los días. Y en el momento en que justamente la figura de la madre en Occidente está oscurecida y está ausente, la Virgen viene a decir que ella es madre. ¿Te das cuenta? Es decir, cómo se puede llegar a la verdad a través de lo que, cuando uno mira todo esto con un corazón abierto y honesto, ¿no? Y no con preconceptos. Así que yo creo también lo que decís es algo que intuyo, no tengo información, pero que es como decir el estilo de Dios.
no abandona a nadie. Ahora, hay otra cosa que también comentaste, el remanente. Aquí hay mucha presunción, muchos dicen, se considera el remanente. Ojalá yo fuera el remanente, yo no lo sé. Tengo que Y a pedir. veces presunción de uno mismo también, ¿no? ¿Cómo? Que uno cree. Claro, por eso digo, ojalá yo pudiera ser el remanente, pido, pero no puedo asegurar, es una presunción. Y se considera el remanente. No, no sabemos. La prueba es dura y será más dura. Por algo es prueba. Y bueno, pero lo que tenemos que hacer es aferrarnos a nuestra madre y a los sacramentos, a la iglesia, al corazón de la iglesia. Y cuando las enseñanzas, no solo de la iglesia, lo diga quien lo diga, a la altura que esté, no hay que escucharlo ni seguirlo. Mire, yo tengo un principio espiritual para el fin de los tiempos o Sí, los últimos tiempos, y es que nadie se crea que tiene la gracia suficiente para pasar la prueba que viene. claro. Eso está, ese principio es como una columna, porque cuando uno, bueno, qué sé yo predico de Garabandal o hablo de Garabandal, defiendo a la madre o voy a misa todos los días o rezo el rosario todos los días, qué sé yo, y bueno, yo ya soy el remanente, ya estoy salvado, que nadie se crea que tiene la gracia. Entonces, aplico eso para bajar, o si lo puedo decir también para ayudar, ¿no es cierto? Pero esa, para mí, que nadie se crea que tiene la gracia suficiente para pasar la prueba que viene, porque la prueba no solo es la purificación, sino también los engaños, padre. Claro. Los engaños Bueno, son impresionantes. Mire, yo estoy impresionado la cantidad de sacerdotes que siguen a videntes falsos. Es impresionante y sacerdotes que son buenos ortodoxos y de sana doctrina y que se les cuela. sí, pero además de eso, ya dejando el plano este de apariciones y manifestaciones marianas, teofanías, como gustan decir mucho, pues hay otro, que es el hecho de cuántos sacerdotes están con la mala doctrina, están diciendo, qué sé yo, hoy mismo me decía alguien que su párroco, hablando de, de la revivificación, porque no fue una verdadera resurrección, ¿no? Es decir, volvió a la vida Lázaro, pero después murió. No fue la resurrección de Cristo, en definitiva. Pero bueno, hablamos en términos así normales, se dice la resurrección de Lázaro, como la del hijo, la viuda, ¿no? Eh, pero sí, está diciendo, no, esto es una fábula. O dicen que los milagros, el milagro que no era un mago, Jesús, que no, cómo va a ser el milagro de los panes, multiplicación, que no hubo tal cosa. Todo eso es contaminación, eso es tóxico, eso mata la fe. Y eso, por eso dice la Virgen de nuevo, ¿no? Que lo tenemos que desglosar bien, no ahora, los mensajes de Garabandal, porque ahí hay una clave muy, muy importante. Ahí justamente le iba a decir, padre, la Virgen no vino en ese segundo mensaje a decir políticos, personas que andan en cosas sociales, en trabajos sociales, eh, van por el cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de perdición y con ellos arrastran a muchas almas. Cardenales, muchos cardenales, no dice todos, muchos cardenales, y a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. O sea, fíjese a quiénes se está responsabilizando y para que las cosas anden a peor. Eso a mí me impresiona mucho, porque no dijo político. ¿Entiende lo que quiero decir? Como que ahí, entonces una iglesia que está debilitada, acción del demonio, puramente el demonio, entonces da el campo libre para todo lo demás. Sí, lo que pasa es que algunos entendieron que estaba diciendo, claro, estaba hablando de los escándalos. Sí, sí, también de eso, escándalos. La pedofilia, terrible, es Es más terrible. que eso, padre.
terrible, pero y apoyar la eutanasia y apoyar el aborto, porque sí, pero es peor que eso, porque eso tiene un efecto, bueno, sí, de escándalo, muchos descreen, pero pueden descreer en ellos, pero no en Dios. Pero llevar a la doctrina, es decir, contaminada, a la falsa doctrina, produce una falsa iglesia. Vamos a, perdón, vamos a dar un pasito atrás. Hablamos de los hermanos Andreu, de, de los dos importantes, ¿no? Luis María y Ramón. Ahora, esto de alguna forma yo lo querría vincular a la unión de las iglesias. Cuando hablo de unión de las iglesias, nos hablamos de las que son iglesias. Iglesias aquellas, creo que lo hemos dicho, que tienen... Iglesias separadas. Sí, iglesias que tienen, bueno, separadas uno podría decir todo, pero vamos a ver qué iglesia. Iglesia, aquellas que tienen el sacerdocio ministerial y la Eucaristía, es decir, las iglesias ortodoxas o de Oriente y la iglesia católica romana. Bien, ahí hubo entonces también un pedido, ¿no?, de comunión y de unión de las iglesias. ¿Qué podrías comentar? Justamente lo digo porque estuvo diciéndose, ¿no?, lo del fuego sagrado. El fuego sagrado, que bueno, yo lo he comentado hace mucho tiempo, mucho tiempo, porque supe de eso en Argentina, me ha mostrado un film en blanco y negro, me acuerdo, era impresionante, cómo no solo salía del Santo Sepulcro el patriarca griego con el fuego, sino que gente que estaba afuera con la vela, de golpe se le encendía el fuego. Y ese fuego no quema, los primeros minutos no queman, ¿no? Digo todo esto porque para decir, bueno, Antioquía estaba mostrando la autenticidad de la Iglesia de Oriente. Son iglesias que pararon hace 1000 años, otras menos, pero y que hubo uniones que duraron muy poco, efímeras en el pasado. Entonces, la preocupación es esa unión de las iglesias. Sí, pero esto está ligado a Sí, a la catolicidad pura, ¿no? Bajo un callado de Pedro y bajo también una iglesia que restaurada en algún punto. ¿Entiende exacto. lo que quiero decir? O sea, es para hablar en otro programa todo No, esto. no, por supuesto, tiene que ser restaurada la iglesia, pero tiene que llegar el momento y hay que dar pasos. Entonces ahí se habló algo. Lo digo porque yo a Jacinta le dije si recordaba el Ave María en griego, y me lo recitó. Es si se acordaba perfectamente, con Jacinta no se acuerda, pero bueno. Así que, ¿qué pasó ahí con el padre Andreu, con todo esto? Bueno, estaba Conchita en éxtasis o las niñas, no me acuerdo si estaba ella sola o las niñas, alguna otra niña también, Sí, estaban. y se comunicaban con el padre Luis María Andreu. Ellas decían que no lo veían, pero lo oían. Creo que tiene que ver eso respetando un poco algo de la iglesia, es un tema doctrinal, pero quiero decir de que y el padre Andreu les recitaba el padre La Ave el, María. el Ave María en griego. Sí. Y lo decía y ellas lo decían al unísono, ¿no? Porque ahí hay en la mística, así como ellas cantaban con la Virgen y canciones que no conocían, pero al unísono, ¿no? Están las grabaciones, impresionante, hay una coordinación absoluta. Desde el momento que la Virgen cantaba, ellas al instante también, es un fenómeno místico hermosísimo. Y bueno, lo mismo pasó con eso es un signo impresionante de la unión de las iglesias. La unión de las iglesias va a ser fruto del aviso, pero sobre todo del milagro de Garabandal, después del milagro de Garabandal. También tiene que ver un poco esto como que Rusia también se convertirá, la iglesia ortodoxa, ¿no es cierto? También se unirá otra vez. Si es así como lo estoy diciendo, si está bien dicho, por ahí tiene otra forma de decirlo. Y
pero es un fruto del milagro de Garabandal. Así también que va a ser un fruto del milagro de Garabandal la conversión de Rusia. Lo dijo expresamente la Virgen, no antes, fruto del milagro de Garabandal. Me pregunto yo, ¿la Virgen sabía que no iba a ser consagrada plenamente Rusia a su corazón inmaculado para que haya dicho que va a ser fruto del milagro? Seguro, seguro, seguro porque estamos allá del tiempo, por supuesto. Claro. Madre de los profetas, ella sabía. Claro, no, pero además es que va a ser, es que es lógico, porque si vamos a lo que del fuego sagrado que dicen los ortodoxos que los católicos no lo hemos ocultado porque eso es un signo de la autenticidad de la Iglesia ortodoxa, pues en realidad cuando ocurran todos estos grandes acontecimientos, dichos dentro, en el seno de la Iglesia Católica, dichos ahí, pues como fue dicho, fue lo de Fátima, pues eso va a decir, bueno, amén, ¿no? Es decir, sí, nosotros somos auténticos, pero la Iglesia Católica es la Iglesia Madre. Ahora, La hay otra unión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿eh? Roma, Lo sí, dijo la Virgen, dijo también la palabra romana, o sea, del Papa de Roma, pero después porque del milagro, ¿eh? bueno, lo que quiero comentar es que ellos también se llaman católicos. La Iglesia Católica Ortodoxa se llaman, ellos se llaman católicos. Pero lo que pasa es que cada una son autocéfalas, cada una tiene su patriarca y nunca se pudieron poner de acuerdo. Han intentado hacer congresos panortodoxos, pero siempre están por la primacía y está entre, sobre todo entre Rusia, que es donde más ortodoxos hay, y la griega, ¿no es cierto? La iglesia griega. Ahora, evidentemente que eso será, alguna vez, yo no sé si esto lo he comentado, Yelena, que era de la, ahora se olvidó de Yelena, pero Yelena era junto a Mariana, dos niñas, al comienzo de las apariciones de Medjugorje, que tenían visiones y tenían locuciones interiores. Ellas no veían a la Virgen como la veían ellos, sino esto. Y entonces Irene una vez le pregunta a la Virgen, a la Gospa, ahí en Medjugorje, si las demás iglesias tenían también el Espíritu Santo como la tiene la Iglesia Católica. Le dijo sí, pero no del mismo modo. Pero claro, cuando habla de iglesia se está hablando sobre todo de las ortodoxas, no de los protestantes. Aunque lo tienen porque, claro, si son bautizados. Ahora, dijo, fíjate que yo solo aparezco y doy mensajes dentro de la Iglesia Católica. Porque efectivamente, los ortodoxos, los coptos, por ejemplo, famoso Seitún, apareció ante todo un año la Virgen, pero fuera, y no dio ningún mensaje. El mensaje era implícito, pero nunca habló. Es decir, los ortodoxos no tienen un Fátima, no tienen un Lourdes, no tienen un Garabandal. Sí tienen la presencia de la Virgen, tienen una gran devoción a la Virgen. Así que, evidentemente, también tiene que ver Garabandal con esta unión de las iglesias. Yo no sé si querés agregar algo porque ya estamos en la Quiero hora. agregar algo que es interesante, pero lo podemos también en otro momento seguir, padre, y era también el verdadero sentido del ecumenismo, está mostrando la Virgen en Garabandal. Y le voy a decir algo, porque el ecumenismo, está bien, puede haber un diálogo de religiones, pero siempre la Iglesia Católica orientada a la verdadera Iglesia, ¿no Es es cierto? verdad, La verdad, claro. la verdadera doctrina, bueno. El tema de que la Virgen con eso, ¿usted sabe que en Garabandal se han convertido de 7 religiones diferentes? No, no Hay sabía. testimonios, hay testimonios. Fíjese el significado de eso, ¿no es cierto? O sea, el verdadero ecumenismo tiende a lo católico. Si no, no es verdadero ecumenismo. Se puede hacer un diálogo de paz, pero no al nivel Sí. que también se está queriendo fomentar. Yo creo que lo podemos hablar en otra oportunidad, Bueno, muy padre. bien. Un episodio que eso sí lo puedo decir en 2 minutos. ¿Te acuerdas de esa chica judía que se convirtió Sí, en Garabandal? hay una judía que se casó después con un católico y ella fue a Garabandal. No recuerdo ahora exactamente por qué fue,
y se convirtió, fulminante, fue una conversión fulminante, fue una gran difusora de Garabandal, judía, ¿eh? Y creo que fue a Garabandal bajo protesta. Eso lo podemos hablar en otro momento, padre. Muy bien. Entonces aquí nos despedimos hasta el próximo. Hay mucho para hablar. Bueno, Gracias, padre. gracias a vos, gracias, muchas A gracias. usted. Y a toda la audiencia, claro. Evidencia, no sé cómo se llama los que ven.